Me corresponde hablar acerca de las guías del 2022 acerca de la evaluación y el manejo cardiovascular de los pacientes que van a ser llevados a cirugía no cardíaca. Las guías, normalmente explicar unas guías es un trabajo, como decía la doctora Mónica hace un rato, que puede durar fácilmente una semana completa. Entonces lo que voy a intentar es cómo tratar de hacer los mensajes más importantes. Es con Básicamente vamos a mirar en las diapositivas cirugía no cardíaca como esta sigla para que la tengamos presente. ¿Por qué es un tema importante? Básicamente porque 300 millones de cirugías realizadas a pacientes son llevados al año como cirugía mayor. 85% de esas cirugías son cirugías no cardiovasculares, y los pacientes que son de 45 años o más llevados a estas cirugías, el 50% en la población actual tiene al menos 2 factores de riesgo cardiovascular. 18% tienen enfermedad coronaria ya establecida, un 4.7% tienen antecedentes de haber presentado un stroke y el 7.7% tiene una puntuación de riesgo en las escalas de medición de riesgo cardiovascular de más de 3 puntos, con una mortalidad por encima del 7% aproximadamente. Igualmente, los pacientes que se les implanta un stent al año y a los 3 años, en un 11 y 24% respectivamente, van a requerir de un procedimiento quirúrgico no cardiovascular. Por eso, digamos que este tamaño de población y esta tal alta prevalencia de pacientes que son llevados a cirugía cardíaca hacen que sea importante este tema. ¿Qué quiere esta guía? Básicamente es hacer una evaluación preoperatoria de este riesgo cardiovascular y dar unas pautas generales de un manejo perioperatorio de estos pacientes para tratar de evitar básicamente estos desenlaces: una injuria miocárdica o infarto en el perioperatorio, trombosis de stent en los pacientes en quienes se las ha implantado, descompensaciones de falla cardíaca o una falla cardíaca aguda, arritmias que comprometan hemodinámicamente a los pacientes, que se presenten embolismos pulmonares, eventos cerebrovasculares y muerte. Este es como el propósito de las guías y en esto es en lo que vamos a intentar hablar. Podemos decir que las guías toman en cuenta 2 grandes aspectos y uno son los riesgos propios de cada paciente que ha llevado el procedimiento quirúrgico y el otro, que es un gran grupo de factores de riesgo, son los que están inherentes al procedimiento. Entonces, estos procedimientos inherentes tienen que tener también en cuenta las circunstancias en las cuales son llevados estos pacientes a estos procedimientos. En pocas palabras, no es lo mismo una cirugía electiva que una cirugía urgente o una cirugía de emergencia. Hay un concepto en esta guía que hablan de cirugía tiempo sensible y básicamente lo que hace referencia es en cirugías que, si bien no son urgentes o emergentes, sí son cirugías que podrían alterar el pronóstico del paciente, como son pacientes oncológicos que tienen una resección y pueden aumentar el riesgo oncológico de no ser operados de manera temprana, o por ejemplo pacientes vasculares en cirugía de carótida que el tiempo que se demore más en llevarse al procedimiento pues va a ser un tiempo de mayor riesgo de desenlaces como stroke en estos pacientes. Entonces, es tanto los riesgos del paciente como los riesgos de la cirugía y sus circunstancias alrededor son lo que vamos a tratar de aclarar. En esta gráfica, básicamente vemos en el eje de las Y, podríamos decir, al lado izquierdo, la cirugía, sus características y los diferentes tipos de riesgo: alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Y en el eje de las X podemos ver de derecha a izquierda los riesgos propios de cada paciente. ¿Cuál es el ideal? Que los pacientes que están llevados a la parte baja izquierda sería como los pacientes ideales que deberíamos tener. Pacientes de bajo riesgo de quirúrgico y bajo riesgo cardiovascular. La idea de esta guía y de las recomendaciones que vamos a mirar es como tratar de mover los pacientes en esta dirección para tener ese bajo riesgo en el paciente. Obviamente, y como ya lo dijimos antes, esto va a estar matizado de acuerdo a la necesidad y la urgencia de llevar el paciente al procedimiento.
Los pacientes que están localizados en la esquina superior derecha, que son los pacientes en quienes tenemos un alto riesgo quirúrgico y un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, son los pacientes en los que seguramente vamos a requerir mucha más atención, muchos más estudios y en algunos casos, en alguna parte de la guía se aclara como que puede llegar en un entorno multidisciplinario decidir entre comillas, no hacer nada, simplemente porque el riesgo es mucho más alto que cualquier potencial beneficio del procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente, este cuadro creo que es uno de los importantes de la guía y la idea es que todo lo que vamos a hacer es tratar de llevar a los pacientes desde este riesgo alto, quirúrgico y de paciente, idealmente a un riesgo, ¿dónde se quedó? A un riesgo bajo, tanto de quirúrgico como propios del paciente. Entonces, vamos a hablar primero de los riesgos relacionados con la cirugía. Básicamente vamos a decir que hay cirugías de bajo riesgo, de complicaciones cardiovasculares, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Las de alto riesgo son pacientes que van a ser llevados a procedimientos en los cuales tienen más de 5% de posibilidades de tener un evento cardiovascular en el perioperatorio. Una de las cosas que es importante en esta guía también resaltar, a diferencia de las del 2014, es que, y posiblemente en la práctica clínica lo vemos hoy, la valoración preanestésica casi que es una cosa muy inmediata previa a la cirugía. Lo que recomienda la guía en este momento o en este 2022 es que una vez se indica la cirugía, el paciente ya tiene que ser inicialmente valorado como un conjunto multidisciplinario y empezar ahí mismo la valoración y el manejo de los riesgos, tanto quirúrgicos como del paciente. Y no solo esperar al día previo o 2 días previos antes de la cirugía para llevar. En este cuadro no lo pienso explicar, que ustedes alcanzan a ver ahí, pero básicamente hay cirugías de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo para complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con respecto a la cirugía? El tipo y la duración de la cirugía. Si es una cirugía de poco sangrado, de pocas horas de duración, si es una cirugía que es electiva, pues va a ser de bajo riesgo. Por el contrario, una cirugía de urgencia pues hace alto riesgo. Igual, una parte de la guía que tampoco vamos a tratar en detalle en esta charla, es qué tipo de anestesia va a requerir ese paciente, qué medicamentos anestésicos va a tener y qué manejo transoperatorio y posoperatorio inmediato va a requerir. La idea de la guía también, a diferencia de las guías anteriores, es que hablamos del riesgo de cardiovascular en la cirugía no cardíaca, no solamente en el perioperatorio inmediato, sino estamos hablando a 30 días y en esos 30 días vamos a mirar el riesgo de muerte cardiovascular, el infarto de miocárdico o eventos cerebrovasculares. ¿Qué sabemos de los procedimientos quirúrgicos? Obviamente que aumentan los niveles de cortisol y catecolaminas, que claramente eso afecta desde el punto de vista de la homeostasis cardiovascular. Hay un desequilibrio neuroendocrínico y simpático vagal que también obviamente puede propiciar arritmias, alteraciones, desencadenar descompensaciones de la falla cardíaca, por ejemplo. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en diferentes tejidos y claramente hablando desde el punto cardiovascular, a nivel del miocardio y los miocitos. Y obviamente también por las diferentes modalidades quirúrgicas, los riesgos de sangrados, hay una alteración en todo el proceso de anticoagulación y procesos antitrombóticos de los pacientes, que son los que nos van a determinar estos riesgos de los que ya estábamos hablando. La necesidad de las cirugías, como los dijimos al principio, pueden ser inmediatas, urgentes, tiempo sensibles y electivas. Claramente, en ese espectro que veíamos en el eje de las Y, las más de bajo riesgo, pues son las selectivas que claramente en una valoración de los factores de riesgo de ese paciente y su cirugía, pues son cirugías que si encontramos alguna patología que pueda llevarnos a un desenlace que no queremos cardiovascular, pues van a ser cirugías que podemos aplazar, no va a tener ninguna complicación el paciente. Las que son inmediatas, casi que se puede resumir que lo que es inmediato y ahí es donde empieza a operar el equipo multidisciplinario. No es una decisión del cirujano, no es una decisión del anestesiólogo,
No es una decisión del cardiólogo cuando lo llaman a hacer una valoración cardiovascular, y no es decisión de ninguna especialidad por sí sola, sino es un conjunto de disciplinas que van a llevar a una conclusión de ese paciente en una cirugía inmediata, sopesando riesgo-beneficio, incluyendo al familiares, incluyendo al paciente, para tomar la decisión de hacer el procedimiento sopesando riesgo-beneficio. Las urgentes, digamos que nos van a dar, aunque la guía no lo habla como tal, en alguna parte sí mencionan que unas horas que podemos optimizar el manejo de los pacientes para poderlos llevar de una manera un poco más segura, disminuir ese riesgo del procedimiento quirúrgico, y las que son, como ya decíamos, tiempos sensibles, que son pacientes que podemos tener un poco más de tiempo de optimización de los factores de riesgo. Sin embargo, no podemos aplazarlos como en los procedimientos oncológicos por manera indefinida. El tipo de abordaje quirúrgico es algo que toca discutir y aclarar en este conjunto multidisciplinario, y es que sabemos que una cirugía abierta, digamos que tiene un débito metabólico y una alteración metabólica mucho más grande que cuando es un procedimiento, por ejemplo, por la laparoscopia. Obviamente en la laparoscopia, por ejemplo, si estamos hablando de pacientes con obesidad, que cada día son más importantes bueno, en todo el mundo, tenemos que tener en cuenta que pues, una laparoscopia por el gas insuflado abdominal puede disminuir aún más la ventilación pulmonar, y eso podría llevar a desenlaces que podríamos, pensando que estamos haciendo la laparoscopia, una mejora, podríamos llevar a un paciente en peores condiciones finalmente en el desenlace. Procedimientos vasculares y endovasculares, como pues ya se dijo, lo dijo el doctor Mor también en parte, pues obviamente hablando de cirugía cardíaca, pero lo que se puede hacer de manera vascular o endovascular también tiene, digamos que una menor eh, cantidad de riesgo, por decirlo de alguna manera, que el paciente pues se va a ver beneficiado, sobre todo en esos pacientes de mediano y alto riesgo en sus cirugías. Y las cirugías, por ejemplo, las toracoscopias con videoasistencia, en lugar de hacer grandes toracotomías o cirugías abiertas mucho más grandes, pues tienen que ser contemplados. Como vemos, esto no es una decisión del cardiólogo en la interconsulta para hacer el riesgo cardiovascular prequirúrgico, sino es de todo el equipo multidisciplinario en cuál va a ser la mejor opción para eso. Ahora, hablando desde el riesgo relacionado con el paciente, vamos a mirar que claramente los riesgos son los mismos que ya conocemos, todo lo que está descrito desde hace muchísimos años, como la edad, los riesgos cardiovasculares conocidos como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, antecedentes familiares cardiovasculares, los pacientes que ya son conocidos con una enfermedad cardiovascular establecida, y obviamente las comorbilidades que podrían, por ejemplo, en un paciente con EPOC, alterar el aporte de oxígeno en los pacientes y hacer un desbalance oferta-demanda que podría llevar a una injuria miocárdica en el perioperatorio. Entonces, todos estos factores, digamos que son los relacionados con el paciente, que claramente van a incidir sobre nuestra desenlace. En esta gráfica lo que queremos ver básicamente es que, y les voy a mostrar bastantes gráficas de estas, sin embargo lo que quiero es que puedan distinguir que tenemos varias condiciones. Una, que son las cirugías de bajo, mediano y alto riesgo, y los riesgos aplicados al paciente. Entonces, en un resumen que muy general, podríamos decir que todas las cirugías que son de bajo riesgo, casi que no vamos a necesitar hacer algo adicional, sino simplemente autorizar, por decirlo de alguna manera, el procedimiento y hacer un seguimiento. En las cirugías que tienen un riesgo intermedio o un riesgo alto, ya vamos a tener unas diferencias de acuerdo a las características propias de cada paciente. ¿Qué podríamos decir? Que los pacientes mayores de 65 años que tienen esta edad y superior, o pacientes de 45 años con enfermedad cardiovascular ya establecida, o pacientes que tienen factores de riesgo, así no tengan esta enfermedad cardiovascular ya establecida, son pacientes en quienes vamos a poner un poco más de atención.
¿Qué nos dicen las guías? Básicamente que desde riesgo intermedio quirúrgico y riesgo alto quirúrgico, de acuerdo a estas características que les dije a los pacientes, vamos a pedirle un electrocardiograma, un ecocardiograma y algo que es bastante insistente en la guía es pedir una troponina y un BNP o un NT-proBNP. Esos pacientes mayores de 65 años, pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida o pacientes que ya tienen factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo, esos pacientes se van a beneficiar de tener el electro, un ECO-TT y una troponina y un ProBNP. Esto lo recomiendan hacerlo desde antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque va a ser la manera de tener como un punto de partida, un punto de corte para poder mirar en el tiempo postquirúrgico cómo va evolucionando los biomarcadores y tener un electrocardiograma y una función cardíaca previa de estos pacientes para poder así determinar si una injuria miocárdica detectada por troponinas, por ejemplo, está siendo significativa. Entonces, básicamente eso es lo que acabamos de decir. Mayores de 65 años, pacientes de 45 por arriba de esta edad con factores de riesgo o enfermedad ya instaurada, electrocardiograma, ecocardiograma y biomarcadores. Los pacientes que tienen un soplo cardíaco que se detecta en una valoración previa a la cirugía, pues van a ser los pacientes que vamos a requerir también con un ECO-TT, al igual que lo que ya dijimos. Pacientes con dolor torácico, paciente con disnea o paciente con disnea con edemas periféricos son pacientes que se van a beneficiar de tener esto, que es diferente a lo que decían las guías del 2014. Digamos que las guías del 2014 no decían que tocaba hacerle un ecocardiograma a todos los pacientes con estas características. Digamos que sí lo deja. En cuanto a lo que les decía hace un rato, la valoración y esa evaluación de riesgo va a ser desde una vez se indique la cirugía. O sea, paciente que tiene indicación ya quirúrgica, de una vez tiene que ser empezada la valoración. Y todos los pacientes en quienes se logra identificar los factores de riesgo cardiovascular, desde ese mismo momento tienen que ser modificados para poder llevarlos en su mejor estado. Pacientes en falla cardíaca tienen que estar completamente estabilizados, paciente con enfermedad coronaria crónica ya conocida, entonces son pacientes que tienen que estar con la optimización de su manejo. No hay una lista definitiva como tal en las guías para decir cuáles pacientes definitivamente toca recomendar que no se les haga nada. Sin embargo, pacientes que están cursando con una falla cardíaca en un estadio NIHA 4, pacientes que tienen choque cardiogénico, pacientes con hipertensión pulmonar severa y pacientes con severa fragilidad, son pacientes que en el grupo multidisciplinario, en conjunto con el paciente y en conjunto con la familia, se debe tomar la decisión incluso de si es mejor, y sopesando riesgo-beneficio, seguir el manejo médico antes de llevar a cualquier eventual procedimiento quirúrgico. Hay procedimientos quirúrgicos que sabemos que son emergencias, que toca hacerlas o toca hacerlas. Sin embargo, sabemos que el desenlace puede ser muy, muy desfavorable con incluso muerte. Entonces, es una decisión que no es fácil, pero que va a tocar ser abordada por el grupo multidisciplinario y llegar a una conclusión final donde el paciente tiene una gran importancia en la decisión de qué se va a hacer. Igualmente, en los pacientes que ya son mayores de 70 años, la guía recomienda que todos los pacientes se les debe valorar la fragilidad. Claramente, es algo que muchas veces no se hace como debería hacerse. Sin embargo, la fragilidad cobra una vital importancia en la valoración de los pacientes y una vital importancia en la necesidad de tener esta metodología realizada con el fin de aclarar qué se va a hacer con ese paciente. Y lo que les decía, también el paciente tiene que estar en bastante conocimiento, una clara explicación, explicación de todos los beneficios, los riesgos. Ojalá todo lo que se diga sea con consenso médico y basado en la evidencia para que el paciente tenga las herramientas suficientes para intervenir en la decisión en el conjunto con el grupo multidisciplinario. Hablan de las calculadoras de riesgo en la guía. En las dos guías del 2014, digamos que tenían bastante importancia en la valoración de estos pacientes, en las recomendaciones que se le iba a dar y casi que en la autorización o la prohibición del procedimiento.
En esta guía, básicamente las mencionan. Estas dos que están resaltadas ahí son las que tienen más validación externa. Sin embargo, ellos no se comprometen a dar una recomendación por alguna de ellas. Simplemente dicen que en el conjunto de lo que ya hablamos, que es la valoración del paciente, la valoración del procedimiento y el manejo multidisciplinario, es una herramienta más para ser utilizada. Sin embargo, no dejan el peso de una decisión basada en un puntaje puntual de cada una de estas valoraciones. La fragilidad, lo que ya les habíamos dicho, que sí o sí debe ser en todos los pacientes mayores de 70 años, debe ser una clara indicación de ser revisada. Igualmente, la capacidad funcional toma una vital importancia en la hora de estratificar el riesgo de los pacientes. Esta capacidad funcional, la guía lo dice muy claramente y es simplemente en la mayoría de los pacientes preguntar qué tal es su capacidad para subir 2 pisos. Digamos que con eso podemos hacer un screening bastante acercado a la realidad y muy simple y sencillo a la hora de hacer una entrevista clínica y nos da una gran información acerca de la capacidad funcional. Sabemos que pacientes que tienen menos de 4 MED es una pobre capacidad funcional con unos desenlaces perioperatorios que van a ser mucho más comprometidos. Hace la guía al Duke, al índice de Duke ajustado de menor de 34, que hay un riesgo claro de aumento de infarto de miocárdico y muerte a los 30 días después de la cirugía. Todos los pacientes que tienen un puntaje DASI menor de 34 tienen un riesgo aumentado. Y la prueba de esfuerzo como un elemento para mirar la capacidad funcional, digamos que la guía claramente no lo recomienda, solamente lo recomienda cuando, por ejemplo, no hay una posibilidad de hacer estratificación de capacidad funcional con imagen, recomiendo una prueba de esfuerzo convencional. Primero por sus limitaciones, por sus alteraciones de acuerdo si es un paciente con Wolff, Parkinson, White, si es un paciente con bloqueo de rama izquierda, si es un paciente que no tiene la capacidad funcional, entonces digamos que no la recomiendan. Lo que les decía antes, el electrocardiograma, los biomarcadores como troponina y BNP o NT-proBNP, claramente son los que indican ellos en todos los pacientes en los que ya dijimos. Mayores de 45 años con factores de riesgo, mayores de 65 años o pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular conocida. A todos esos pacientes deberíamos tomarles todo esto basal previo al procedimiento y posterior al procedimiento. Es la única manera de poder tener un conocimiento de si esas troponinas o ese BNP-proBNP aumentaron en el espacio o en el tiempo postquirúrgico. Porque muchas veces cuando nos llaman a una unidad de cuidado intensivo, a un estado postoperatorio del paciente y tenemos una troponina positiva, no sabemos cuánto era, no sabemos si subió, no sabemos si está elevado o no. Claramente va a existir ese escenario donde no lo tenemos y claramente si la troponina tiene 5 veces el valor normal del que estamos utilizando, pues vamos a tomarla como una troponina positiva. Y el BNP-proBNP, pues obviamente también de acuerdo a las características clínicas propias del paciente, lo vamos a analizar. Pero lo ideal y lo que sí deberíamos tener es que todos los pacientes con riesgo cardiovascular moderado o alto en cirugía de riesgo intermedio o alto para eventos cardiovasculares deberían tener estos paraclínicos. El ECO-TT, si bien no reduce en los estudios clínicos aleatorizados los MACE, los eventos MACE o mortalidad, sí puede ayudar en la terapia y en el manejo de los pacientes. Si tenemos un paciente que tiene una injuria miocárdica posoperatoria, tenemos unas troponinas elevadas, podemos ver cómo es su función, podemos ver si hay alguna patología valvular, podemos ver si tiene alguna hipertrofia ventricular izquierda y obviamente eso es lo que nos va a ayudar el ecocardiograma. No tanto porque vaya a modificar los desenlaces duros, sino simplemente porque va a ayudar y apoyar la utilización de esquemas de manejo con ese paciente. El focus, que es o el POCUS, como lo podríamos decir, es el ecocardiograma al lado del paciente o los ecos al lado del paciente. Lo mismo no muestran un adecuado desenlace
o impacto en los desenlaces duros. Sin embargo, pues en la unidad de cuidados intensivos, en el transoperatorio con los anestesiólogos, va a ser de una gran ayuda para mejorar ese manejo de los pacientes. Hablan de la prueba de estrés. Entonces, la prueba de estrés, como les dijimos, la prueba de esfuerzo como tal no tiene una clara indicación. Sin embargo, cuando tenemos en un paciente identificado riesgo cardiovascular, posibilidades de factores de riesgo, más de 2 factores de riesgo en un paciente mayor de 45 años o mayor de 65 años, en quienes nuestro interrogatorio, nuestra valoración nos indica que el paciente puede estar cursando con una enfermedad coronaria que podríamos no saber, que es silente, pero la tenemos. Básicamente lo que recomiendan es sí o sí hacer una prueba de imágenes, ya sea un ecocardiograma estrés o una perfusión miocárdica. Y obviamente la resonancia cardíaca con valoración de estrés, pero después es un examen que es mucho menos disponible. Y lo que dice la guía es que dependiendo del resultado de esto, podemos tener dos opciones. Si no hay un alto porcentaje de miocardio en riesgo, pues el paciente, si es una cirugía de bajo riesgo, pues se va a llevar sin ninguna modificación. Si el riesgo es intermedio o alto, el grupo multidisciplinario debe abordar la posibilidad de hacer una revascularización previa al procedimiento quirúrgico. Obviamente, volvemos a decir lo mismo, esto es una decisión multidisciplinaria y es una decisión basada en la condición clínica de cada paciente y del tipo de cirugía que se pueda hacer. Pero la recomendación es riesgo quirúrgico alto o intermedio, con alto porcentaje de miocardio en riesgo, si se puede revascularizarlo previamente. Está como indicación 2B, por ejemplo, una angioplastia con balón. Casi que no hay una recomendación para esto y lo ideal es que si se va a llevar a revascularización, sea con stent o la revascularización que necesite el paciente de acuerdo a guías. El balón, a pesar de que está ahí como una recomendación, es una recomendación 2B. La angiografía, básicamente la angiografía la van a, en cualquiera de sus posibilidades, como sea con un TAC coronario o una angiografía como estratificación invasiva, va a ser de acuerdo a las guías y de acuerdo a lo mismo hasta valoración de los riesgos de los pacientes de enfermedad coronaria. Si lo vamos a llevar a angiografía, es básicamente porque vamos a llevar a ese paciente posiblemente a una revascularización. Obviamente es tratar de utilizar los drug Elorine stent de última generación para poder minimizar el tiempo de espera entre la implante del stent y el procedimiento quirúrgico. Con los de última tecnología podrían decir que se podía esperar 3 meses, sin embargo hay algunos estudios y alguna evidencia que puedan algunos pacientes con 1 mes ser llevados al procedimiento cuando este procedimiento máximo es de intermedio riesgo, el procedimiento como tal quirúrgico de sangrado y que no vayamos a tener que suspender después del procedimiento la antiagregación. Las estrategias, básicamente las estrategias para reducir el riesgo. Entonces ya vimos que hay unos riesgos propios de la cirugía, unos riesgos propios del paciente, y ahora vamos a hablar de unas estrategias acerca de la reducción. Claramente, 4 semanas de disminución o cese completo del tabaquismo, hay un cambio en los desenlaces postquirúrgicos en cuanto a eventos cardiovasculares de los pacientes. Y claramente todos los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular tienen que ser modificados durante la mayoría de tiempo posible y de ahí la importancia de que una vez indicada la cirugía, una vez empieza la estratificación de riesgo del paciente para ser llevado al procedimiento. En la intervención farmacológica va a pasarlo relativamente rápido. Los beta bloqueadores, si bien sabemos que disminuyen el consumo de oxígeno, disminuyen la frecuencia cardíaca, son antiarrítmicos, antiinflamatorios, los beta bloqueadores en los diversos estudios y ensayos clínicos han demostrado que aumentan la mortalidad y los strokes, posiblemente asociado por la hipotensión. Con eso, lo que quiero decir es que si el paciente venía con beta bloqueador, se lo continuamos. Si lo vamos a instalar de nuevo, no está así. La amiodarona y estatinas, inhibidores son medicamentos que traía, los seguimos. Si no los traía, no los vamos a empezar en ese momento. Con los inhibidores de renina-angiotensina-aldosterona, lo importante es
que si los traía se los dejamos y si el día de la cirugía lo que tenemos que hacer es quitarlo. Y los diuréticos, básicamente el riesgo de hipotensión y de deshidratación, desequilibrios electrolíticos, debemos suspenderlos. La ivabradina, hay evidencia que está en desarrollo, sin embargo, pues no la tenemos. Y los SGLT2, por aquello de la cetosis euglicémica, debemos casi que suspenderlos 3 días a 4 antes del procedimiento. En el resto de la guía, digamos que se van a tomar ciertos manejos específicos para cada una de las patologías. Sin embargo, pues es una guía bastante larga. Traté de tomar como las cosas generales y que pudiéramos como sacar claras y que pudiéramos hablar en 20 minutos, y por eso yo creo que el resto de la guía, si bien habla de algunas cosas específicas, es como un resumen de lo que acabamos de hablar y lo que acabamos de decir. Entonces creo que dejamos por ahí. Muchas gracias por la atención.